Buenos días, queridos estudiantes. Sí, un poquito chascón, no me quedó bien armado el peinado. Muy buenos días, queridos estudiantes, para esta nueva mañana de día sábado en clases de Gratúate.cl. Hoy en día, es decir, el día de hoy, tienen aproximadamente unos 15 minutos para poder realizar aquel cuestionario que tienen bajo su poder, para que luego lo revisemos durante nuestras siguientes diapositivas, como lo hemos hecho en el reforzamiento del proceso anterior. Así que los dejo, nos vemos en unos 15 minutos más, chicos. Que estén muy bien, concéntrense. Todos nuevamente aquí presentes para poder revisar este cuestionario de historia de la Segunda Guerra Mundial, de las consecuencias que tuvo, de cómo fue el enfrentamiento. Vamos a ver, primero necesito que cada uno de ustedes me diga hola. Que necesito saber si estoy hablando solo o estoy hablando con mis queridos estudiantes de la comuna, distintas comunas como Puente Alto, Renca, Quilicura, La Florida, San Miguel, del Liceo Andrés Bello. Bien, vamos a entonces a ver la primera pregunta, ya que no veo que me quieren contestar. Vamos entonces a nuestra primera pregunta. Tengo estudiantes. La Florida. Bienvenido a la Florida. La Florida, muy buenas tardes. Muy buenos días aún. Muy buenos días aún. I'm sorry, esto no ocurre. Vamos a nuestra primera pregunta, que dice así. Dice, ¿cómo denominamos el periodo comprendido entre el fin de la segunda, entre el inicio y el fin de la... ¿Cómo denominamos el periodo comprendido entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética? Peñarolén, muchos saludos por allá. ¿Cómo le llamamos a ese periodo? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y cuando cae la Unión Soviética. Renca, muchos saludos, Renca, Renca. Rómulo, bienvenido. Daniel, bienvenido. María, Juan, bienvenidos. Juan Rosa me dice que la 1 es la alternativa C. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que quiera marcar otra alternativa distinta? A lo mejor Daniel puede pensar alguna cosa. Manu dice que es la guerra helada. Oh, no traje a Sabu Mafu hoy día. Bien, veamos la otra respuesta. Perfectamente. Es la Guerra Fría, la Guerra Helada. El momento en el cual, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética, el mundo vivió el periodo de la Guerra Fría. Momento en el cual Estados Unidos, por un lado, el sector capitalista de Occidente, y por otro lado, la Unión Soviética, el movimiento de Oriente Socialista, se enfrentan de diversas formas. Le llamamos Guerra Fría debido a que no se enfrentan directamente la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que se enfrentan en distintos ámbitos de la vida política, social y económica. Por ejemplo, bélicamente, hubo un enfrentamiento indirecto en la Guerra de Corea, la Guerra Civil de Corea, que actualmente como consecuencia está que existe Corea del Norte y Corea del Sur. Tenemos también otro ejemplo que es la Guerra de Vietnam, una guerra, si bien recordamos en una diapositiva, vimos el hecho de John Rambo, donde John Rambo, estadounidense, va a Vietnam para poder ayudar a los soldados que están en dificultades. Y bueno, efectivamente tampoco no es una guerra caliente porque no se enfrentan directamente. Otro tipo de enfrentamientos que tenían eran el medallero olímpico, las competencias de Miss Universo también, por ejemplo. En fin, este periodo le llamamos Guerra Fría. Vemos lo siguiente. ¿Cuáles son las nuevas potencias mundiales durante la Guerra Fría? Ya les di la respuesta. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son aquellas potencias? ¿Cuáles serán aquellas potencias? ¿Estados Unidos y Francia? ¿Reino Unido y Francia? ¿Francia y la Unión Soviética? ¿O Estados Unidos y la Unión Soviética? Alternativa A, B, C o D. ¿Cuál es la alternativa según su apreciación? Juan Rosas y María dicen que es la alternativa D. Manu dice que es la D. Perfecto. ¿Qué es lo que dice Rómulo o Daniel? Daniel está entre la C y la D. Bien, veamos cuál es la alternativa correcta. La alternativa correcta es la D. Estados Unidos y la Unión Soviética.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias del mundo eran Francia y Reino Unido. Era tal su influencia que en el mundo había muchos sectores, debido a sus colonias, en las cuales hablaban tanto francés como inglés. Ya, ahí tenemos una referencia de las antiguas grandes potencias que existieron, Francia y Reino Unido. Pero con la Segunda Guerra Mundial, les voy a contar un secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia y Reino Unido fueron bombardeados por la Alemania nazi. Y la Alemania nazi les hizo mucho daño. Tanto daño que tuvieron que pedirle ayuda a Estados Unidos para poder ganar la guerra. Es en ese contexto en el cual Francia y Reino Unido pierden su poder. Y las dos potencias que se mantuvieron fuertes fueron solamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo tanto, Estados Unidos y la Unión Soviética son las potencias económicas que existen durante la Guerra Fría. Veamos la tercera pregunta. ¿Qué país quedó dividido por los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Corea? ¿Alemania? ¿Cuba? ¿O Vietnam? A, B, C o D. ¿Cuál será la alternativa correcta, mis queridos estudiantes? ¿Cuál fue el país que quedó dividido? Daniel Contreras dice que es la B. María dice que es la B. Daniel repite que es la B. Alemania están diciendo por aquí. ¿Habrá alguien que esté en desacuerdo que sea Alemania? A ver, veamos. Ah, Juan está entre la A y la B. Interesante, interesante. Bueno, veamos cuál es la alternativa que está marcada aquí como correcta. Es Alemania. Alemania fue el país que quedó dividida por los países vencedores. Veamos primero, descartemos cada una de estas alternativas. En la Segunda Guerra Mundial, si bien Corea fue ocupada por los japoneses, luego de la Segunda Guerra Mundial, Corea solamente quedó desocupada por los japoneses y los coreanos empezaron a pensar cómo organizarse. Y de ahí viene todo el problema de la guerra de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, Kim Jong-un, Kim Jong-sul, todos los Kim. Pero la división no se produjo por los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que habían sido la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Ellos no se habían metido ahí todavía. Cuba no se había metido a la Segunda Guerra Mundial. Cuba era un pequeño país todavía que no tenía mayor connotación mundial. Y Vietnam es más conocido ya en el momento cuando está la Guerra Fría. Por lo tanto, tampoco es un país que fue dividido por las potencias de ese momento. Sino que fue Alemania. Alemania fue el país que quedó dividido. Porque cuando estaban ahí Hitler, de hecho hay una imagen que le han hecho un montón de Adaptaciones, Hitler se entera del puntaje de la PSU, Hitler se entera de que Chile quedó fuera del Mundial, Chile se entera de... Hitler está en su búnker. Hitler está en su búnker viendo los mapas, viendo cómo desarrollar la estrategia para poder vencer en sus batallas, hasta que llegan los soviéticos, la Unión Soviética, invaden Berlín, la bombardean, y Hitler termina suicidándose. Ahí la Unión Soviética pone el primer mazazo a la Alemania nazi. Y luego por el otro sector, por el lado occidental, llegan los otros aliados, que eran Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Llegan y también llegan a Berlín. Como se encuentran estas cuatro potencias en Berlín, dicen, Alemania hay que tener cuidado, porque ya hicimos un tratado, el Tratado de Versalles, para que no se levantara nuevamente en una guerra. No resultó, hay que hacer otra cosa. Y alguno de ahí, en las conversaciones que estaban teniendo, dijeron, dividamos a Alemania. No permitamos que se vuelvan a reunificar para que tengan el poder. Por lo menos hasta cierto tiempo, para que luego se reunifiquen y venga la paz. Pero por el momento lo necesario es que Alemania pierda poder. Debido a eso es que Alemania le dividen en 4 zonas. Entre Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos. Luego Francia y Reino Unido se retiran y quedan solamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ese es el país que queda dividido por las potencias después de la Segunda Guerra Mundial. Veamos la número 4. ¿Cuáles fueron los países que dividieron a Alemania para evitar una nueva guerra mundial?
Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Polonia, Rusia, España y Francia. Francia, Polonia, Rusia y Estados Unidos. O España, Francia, Estados Unidos y Unión Soviética. A, B, C o D. Manu dice que es la A. La letra A. Daniel dice que es la A. Manu, efectivamente, Polonia se encontraba en ruinas. De hecho, Polonia fue invadida tanto por la Alemania nazi como por la Unión Soviética. Y Polonia, bueno, quedó destrozada. Bien. Fabián Pires, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Entonces tenemos que todos están completamente de acuerdo en que la alternativa correcta sería la alternativa A. Y efectivamente, de hecho, ya lo habíamos mencionado en la pregunta anterior, los países que dividen a Alemania para evitar una nueva tercera guerra mundial es Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Veamos la número 4, la número 5 entonces. Luego de la retirada de Francia y Reino Unido, debido a problemas económicos, ¿qué países mantuvieron la supervisión en Alemania? ¿Quiénes se quedaron vigilando, así como supervisor, así como un buen padre que está ahí diciéndole, pequeño, tenga cuidado, no tomes arma, no tomes arma, deje tranquila a Polonia, no se vaya a meter para allá. ¿Cuál es la tercera alternativa? Daniel Contreras dice que es la C, ya. María dice que es la C. A ver si Melanie, Juan, Camila, Fabián. Bueno, Manu dice que también es la C. A ver, ¿qué otra alternativa marcaron? Bueno, veamos. Efectivamente. Fue la Unión Soviética y Estados Unidos los que se mantuvieron en Alemania supervisando el desarrollo de este país. Les vuelvo a comentar que en ese momento, cuando Francia y Reino Unido se retiran a sus casas porque tenían que ordenar su propia casa, Estados Unidos y la Unión Soviética se quedan ahí en Alemania. Y Alemania había sido dividido en 4, pero en este momento ya se dividió en 2. Los territorios que habían sido concentrados por Francia y Reino Unido terminan siendo absorbidos por Estados Unidos y empiezan a formar 2 nuevos estados. Por un lado, el que está para el lado de la Unión Soviética, el lado este, se encuentra la República Democrática Alemana, que tenía un régimen socialista. Y por el otro lado teníamos el régimen de la República Federal Alemana, que tendría una democracia liberal y con ello también un capitalismo también. Esos son los 2 países que se forman nuevamente. De hecho, en el fútbol ustedes podrán ver que el primer expulsado con tarjeta roja en un mundial de fútbol, que fue Carlos Caselli, bueno, él fue expulsado porque le puso una patada a un jugador de la República Democrática Alemana. Ahí tienen un ejemplo de cómo es que podemos ver esta división de Alemania. Siguiente pregunta. Nicolás González, muy buenas tardes. Número 6. En síntesis, ¿qué ocurre con Alemania durante la Guerra Fría? Y aquí yo no entiendo. Yo aquí tengo que decir, tengo un reclamo. Yo me pongo a este lado. No entiendo por qué los otros profesores me cambian de lugar ahí sí, ya. Ahora sí. En síntesis, ¿qué es lo que ocurre finalmente con... ¿Qué ocurre con Alemania durante la Guerra Fría? Fue dividida entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial para evitar una tercera guerra. La ciudad de Berlín fue dividida del mismo modo que el resto del país. Luego la Alemania Oriental decide construir un muro que es conocido como el Muro de Berlín. Número 3. Luego de la inestabilidad política y económica de la Alemania democrática, el Muro de Berlín es derribado por los mismos alemanes para comenzar así la absorción por la Alemania federal, hecho conocido como la reunificación alemana. Todos me han marcado la alternativa D. Antes de dar la respuesta, veo que Manu hace una pregunta. Pregunta si Alemania no tenía presidente en ese tiempo. Alemania sí tenía presidente. Más conocido como primer ministro, en el lado de la República Federal Alemana y el lado de la República Democrática Alemana. De hecho, uno de los... la hermana del que fue primer ministro de la Alemania Democrática, de apellido Honecker, se ha estado, se estuvo residiendo aquí en Chile hasta hace un par de años. Bastante crítica por permitir eso. Bueno, pero eso es materia de otro costal.
pero lo podríamos discutir cuando veamos Guerra Fría. Veamos la alternativa correcta. Efectivamente, la 1, 2 y 3. Berlín fue dividida, Alemania fue dividida, y después con la reunificación alemana, toda la Alemania oriental, la Alemania democrática, fue absorbida por la Alemania federal, porque era la que tenía más recursos. De hecho, hasta el día de hoy se puede ver una marcada diferencia entre la Alemania que está en la parte oriental y la parte occidental. La parte occidental es más rica. Se ve incluso también en la liga, en la Bundesliga. La Bundesliga, los equipos que juegan ahí, todos están ubicados en el sector occidental de Alemania. Todavía no hay equipos de la oriental que han podido tener poder económico suficiente para poder sumarse. Bueno, pero sigamos. Número 7. Número 7. Nos quedan 5 minutos. Número 7. Dentro de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial está la creación de la organización que tiene un fin de mantener la paz entre las naciones, buscando una solución diplomática de los problemas internacionales. La organización a la que se hace referencia es... ¿Cuál será? La Sociedad de las Naciones, el Tribunal de la Haya, la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la OEA. A propósito de la OEA, hubo un debate bastante interesante entre el canciller de Venezuela, el canciller de Chile y el canciller de Bolivia. En otras palabras, el canciller de Chile se los comió. ¡Qué espectacular! Si quieren ver sangre, vean las discusiones de la OEA. Veamos. Pregunta número 7. Todos me han marcado la alternativa 7 y efectivamente es la 1 de la organización que nace luego de la Segunda Guerra Mundial para poder mantener la paz en el mundo. Una de las formas en las que trata de mantener la paz es a través del Tribunal de la Haya. Recordemos que Chile ya ha tenido que estar 2 veces frente a la Haya, uno por el caso con Perú y ahora con Bolivia. Dentro de un par de meses vamos a tener la resolución. Veamos nuestra última pregunta, la número 8. Dice así. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, existió un recambio en las potencias mundiales, donde Francia y Reino Unido dejan de tener el poder de antaño y dejan su espacio a Estados Unidos y a la Unión Soviética. En este contexto, es correcto afirmar que 1. Con el debilitamiento de las antiguas potencias comienza el proceso de descolonización en África y Asia. Alternativa 2. Francia y Reino Unido fijan sus intereses en África y Asia. Es decir, así como que el señor británico le dice al señor francés, le dice, le gustaría ir a comer un poco en Sudáfrica, ver Marruecos, Egipto. Hora número 3. Estados Unidos y la Unión Soviética deciden absorber las antiguas colonias europeas, es decir, quedarse con aquellas colonias. No sé si Manu me marcó la C, Daniel me marcó la C, Nicolás marcó la C, Juan está entre la B y la C. A ver, veamos, la C es la 1 y 3. Y Manu dice que es la A y la B es 1 y 2. Veamos, a ver, ¿cuál es la alternativa que están marcando? Porque aquí yo veo que hay discusión, aquí no están todos de acuerdo con la alternativa. Veamos entonces. Sería solamente la 1. Es decir, la alternativa A. Con el debilitamiento de las antiguas potencias comienza el proceso de descolonización de África y Asia. Recordemos, termina la Segunda Guerra Mundial, Francia y Reino Unido están debilitados, tienen que reconstruir sus propias ciudades y debido a eso tienen que preocuparse solamente de ello. Por eso es que se van de la Alemania occidental y también comienzan a dejar independientes a sus colonias en África, en Asia. Ahora, esa descolonización no siempre fue tan pacífica, como lo hemos estado comentando. No es que el señor francés haya dicho, yo me quiero retirar porque me quiero comer mi baguette tranquilo. No. Francia y Reino Unido fueron los que tuvieron más rechazo a la descolonización. Debido a ello es que existen distintos enfrentamientos dentro de África y dentro de Asia. Ellos fueron los que estuvieron menos de acuerdo con retirarse de esos lugares porque era lo que les permitía tener un cierto sustento económico. Aunque en estos momentos mantener esas colonias les significaba más un gasto que algún beneficio. Debido a ello es que finalmente terminan retirándose de estas colonias. ¿Por qué no sería que Francia y Reino Unido fijan sus intereses en África? Porque ya tenían los intereses fijados en África.
ya tenían las colonias. Y Estados Unidos y la Unión Soviética no absorben esas colonias porque ellos no tenían ningún interés en mantener esas colonias. De hecho, ellos, al estar en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, apoyan la moción que dice que cada población que vive en un determinado territorio tiene derecho a elegir cómo gobernarse. Entonces, debido a ello, Estados Unidos y la Unión Soviética también rechazan esta idea de una colonización. Estamos bien por el momento. Por lo que pude apreciar, en general, la mayoría de las preguntas estuvieron correctas. La mayoría acertó de manera correcta las consultas que tenía. Eso significa que estamos bien, estamos avanzando, hemos tenido buenos resultados, así que por ello es que los felicito de verdad. Continúen por ese camino. La cosa ya se está poniendo cada vez más pesada, nos estamos acercando ya a la fecha límite, pero van por buen camino, van por buen camino. Continúen así, continúen estudiando. YouTube tiene esta plataforma, gradúate, pero también existen otros canales más. Busquen también ustedes, hay bastante, muy interesantes. Les deseo que estén muy bien. Antes les quería enviar un saludo especialmente a los estudiantes extranjeros en este momento del Liceo Andrés Bello que se han conectado para sumarse también a este canal. Les deseo que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, descansen y sigan estudiando. Y a nuestros estudiantes les digo, van por buen camino, sigan estudiando, sigan así. Les deseo que estén muy bien, sigan estudiando, cuídense, se me cuidan. Adiós. Adiós. Chao, chao.